Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los que están acá presentes. Hoy continuaremos con otro de los streams sobre temas especiales que ustedes han escogido durante nuestras encuestas, temas que son de mucha utilidad, temas que son muy controversiales, temas que en diferentes lugares del mundo a veces tenemos concepciones diferentes y a veces estos streams permiten que luego incluso de la misma charla ustedes hagan preguntas e incluso dudas que tratemos de responder o incluso lleven a un debate interesante. En este caso hablaremos sobre los electrolitos en pediatría. Personalmente quería hablar de los 10 desequilibrios más importantes, o sea, de los 5 electrolitos, sus variaciones, ya sea por defecto o por exceso. Pero en este caso, al ser tan extensa la conferencia, se iba a volver extremadamente extensa, decidí hacerlo en dos partes. La primera parte, lógicamente, correspondrá a los electrolitos, bueno, de los que posiblemente haya que hablar mucho más, que serían potasio y sodio. Y la segunda parte, disculpen, que la daremos el lunes, será sobre el resto: calcio, magnesio y fósforo. Realmente tratar de condensar todos los 5 en una sola conferencia y ser explícito al respecto iba a ser un poco complejo, por eso decidí fraccionarlo en dos conferencias. La próxima será el lunes a la misma hora que hacemos los streams, los horarios que siempre tenemos planificados. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Aquí tienen mis credenciales, son mis disclosures, que ya varios me conocen. Y bueno, los electrolitos son realmente un tema muy importante, un tema realmente hasta que variable entre sobre todo la terapéutica, que es lo que más me interesa, lo que más vamos a discutir acá es la terapéutica, a pesar de que vamos a hacer un bosquejo. No hay ningún conflicto de interés a la hora de hacer esta conferencia, más bien todo lo contrario, es un placer siempre que se pueda hacer una charla al respecto. Sin más, comenzaremos diciendo que lógicamente la primera parte iba a ser sobre potasio y sodio, posiblemente los cuales son realmente los electrolitos más importantes para los que dependemos para vivir. En este caso, como pueden ver, hay sodio y potasio, ambos con su particular número atómico y su particular peso atómico, el cual asignado en la tabla periódica y especialmente por la asignación a la hora de ser descubierto en su momento determinado, ya sea como minerales, en este caso como un metal importante, el potasio y el sodio además. En este caso vamos a comenzar hablando del sodio en cualquiera de sus variantes, o la variante más importante aquí de sodio, que discutiríamos el sodio como sal, realmente como cloruro de sodio, disculpen, y asociado a la solución. El sodio, como bien indica, ha sido llevado hasta la parte humorística a lo largo de la historia, y realmente hay que, como bien dice acá este cartel, justo antes de comenzar con el resto de toda esta conferencia, quiero decir que siempre hago las conferencias con objetivo de que sean referenciales, etcétera, de que se conviertan en un material de estudio, etcétera. Por eso siempre les digo lo mismo. Generalmente las conferencias, los PowerPoints no se sobrecargan. Este es un PowerPoint sobrecargado con el objetivo de que les sirva a ustedes de material referencial, o sea, esta cantidad de texto que a veces colocamos en los PowerPoints. Siempre si les decimos que acá tienen todos los QR de donde sacamos, donde referenciamos todos los temas de los Calum para que con las determinadas aplicaciones puedan acceder a todos estos contenidos. Siempre al final de la conferencia, en el resto de 1, 2, 3 días después de la conferencia, vamos a ir suministrando, vamos a ir compartiendo todos los documentos de los cuales se hizo referencia en el stream. Entonces, sin más, para comenzar con el sodio hay que decir que realmente es el catión dominante del líquido extracelular y el principal determinante de la osmolalidad, término que ya discutimos y hablamos en la conferencia pasada de fluido. Es el principal determinante, es el rey de la osmolalidad, el sodio.
Tanto es necesario siempre para el mantenimiento del volumen intravascular. Cada vez que usted habla de mantenimiento o homeostasis del volumen intravascular, tiene que hablar de sodio. Entonces, menos del 3%, como dice ahí, se encuentra en el espacio intracelular y más de un 40% total está en el hueso. Los demás están en el intersticio, en el espacio intravascular, etcétera, que es el que podemos. Por eso hay altas concentraciones en el espacio intravascular. Entonces, en gran parte del mundo desarrollado, los niños tienden a comer a tener aportes de sal muy elevados. Tanto así que realmente si vemos estudios de la Academia Internacional de Fluidos, estudios de reconocidos pediatras, realmente la ingesta diaria de sal de un paciente pediátrico es elevada. A tal punto que, como ven en esta imagen, los niños realmente de 2-3 años generalmente ingieren y piden, que incluso lo que se puede ver en las investigaciones, le piden a sus madres, a sus padres que le den comida chatarra con elevadas cantidades de sodio. Muy lejos están de incluso los requerimientos actuales de la ingesta de sal. Generalmente los lactantes reciben sodio de la leche materna aproximadamente 7 miligramos por litro, lo cual es adecuado, y la leche artificial entre 7 y 13 miligramos por litro para fórmulas de 1 kilocaloría por gramo. El sodio realmente se absorbe muy fácil, con facilidad a lo largo del tracto gastrointestinal. Depende en gran medida de las hormonas esteroideas que generalmente pueden mediar las concentraciones de sodio, aunque tiene un efecto, o sea, el efecto tiene realmente una escasa significación clínica. La presencia de glucosa va a mejorar la absorción de sodio porque participa en un sistema de cotransporte. Esto realmente es la base para que los OMS, para que los demás hayan hecho todo de Pedialyte, todas estas grandes compañías y marcas que hacen sales de hidratación oral contengan glucosa, como todos lo podemos saber. ¿Por qué? Porque facilita la absorción de sodio. La excreción de sodio, específicamente, estamos hablando acá de metabolismo antes de caer en la parte dura, como algunos dicen, tiene lugar a través de la heces, sudor, etc. El riñón regula el balance de sodio y es el principal lugar. Hay una ligera pérdida de sodio en ese, pero es mínima, a menos que haya diarrea. En este caso, las pérdidas aumentadas por bicarbonato y sodio, específicamente a expensas de bicarbonato y sodio, van a ser elevadas. Realmente el sodio es como les decía, el rey del balance del agua, el rey de la osmolaridad, y él realmente va a determinar, el balance o la concentración con que se mueven los fluidos con estas características. Como dice, cuando aumenta lógicamente el sodio, el incremento resultante de la osmolaridad del plasma da lugar a la aparición de sed y el aumento de la concentración de ADH, lo que conlleva una conservación de agua por el riñón. O sea, yo aumento, la osmolaridad aumenta, los receptores determinan que hay un aumento de osmolaridad, por tanto, aumentan secreción de ADH y por tanto conservo agua. Y generalmente ese es el ciclo o la homeostasis de la natremia, que es como se conoce realmente. Entonces, los conceptos de hiponatremia, los conceptos de hipernatremia son conceptos importantes porque realmente van a determinar desde un punto de vista fisiológico el exceso, los defectos de sodio en el cuerpo, que realmente va llevado a un plano metodológico y a un plano, didáctico. Generalmente se determinan ciertos valores numéricos, como por ejemplo el sodio de 135 a 145, para determinar umbrales en los cuales puede haber determinados estados patológicos, como en el caso de la hiponatremia, que se define por niveles de 135 mil equivalentes por litro, aunque a estos niveles no haya grandes cambios clínicos. Digamos, un paciente, ¿por qué? Porque realmente lo vemos mucho en la práctica médica y esta es la vuelta que yo le quiero dar con respecto a la parte clínica. El residente, profe, el paciente tiene 134 de sodio, 133, tiene 132 de sodio. Sí, tiene una ligera hiponatremia, realmente, pero ya queremos, porque los médicos y los intensivistas y los emergenciólogos nos empecinamos en ser terapéuticos.
vemos un valor determinado y queremos que todo esté excesivamente en esos valores. Y generalmente lo que causamos cuando tratamos de llevar las cosas a estos extremos es daño. Y vamos a ver los daños que generalmente se causan a la hora de ser excesivos y tener encarnizamiento terapéutico con determinados valores de sodio. Entonces, la hiponatremia aparece cuando la proporción entre agua y sodio, lógicamente, está aumentada a favor de la primera, del agua en este caso. Los determinantes de la concentración sérica de sodio van a ser el sodio corporal total y el agua corporal total, de la cual vamos a hablar mucho adelante, sobre todo a la hora de la terapéutica, que cosa es el agua corporal total. Generalmente Entonces, puede ocurrir con niveles de sodio bajos, normales o altos. De forma similar, el agua corporal puede ser baja, normal o alta. Entonces, la pseudohiponatremia, como bien indica este logo que tenemos acá de un Among Us, de un impostor, realmente es un artefacto de laboratorio que vemos bastante frecuente, que está presente en concentraciones, cuando hay concentraciones altas de proteínas, y generalmente en la displasia celular plasmática como el mieloma múltiple, la difusión de interglobin, que es la inmunoglobulina G intravenosa, o de otra alteración importante de los lípidos, como la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia. Y la hiponatremia verdadera, la osmolaridad medida, como siempre revisen los conceptos anteriores de qué cosa es la osmolaridad medida, la osmolaridad efectiva, la osmolaridad, estos conceptos, es baja, mientras que la pseudo, generalmente la osmolaridad es normal. Entonces, causas de hiponatremia como para volvérselo, como para que no quepan en una diapositiva. Clasificados lógicamente en los conceptos de agua corporal total o los conceptos de eubolemia, hipovolemia e hipervolemia asociados a la natremia, que como también aparece en la literatura con agua corporal total conservada, agua corporal total disminuida, agua corporal aumentada. Aquí tenemos estados como que van desde la eudohiponatremia, con la que estábamos explicando anteriormente, estados iatrogénicos, generalmente donde se administran medicamentos como el manitol, que produce una diuresis osmótica importante y por consecuente una pérdida de agua considerable con, en este caso, generalmente una hipervolemia transitoria, en ese caso, donde se genera una hiponatremia dilucional, que es lo que generalmente eso causa el manitol. Entonces, la hiponatremia hipovolémica generalmente tiene mecanismos por pérdidas terrenales, por pérdidas renales, y miren la gran cantidad de alteraciones. Incluso enfermedades importantes como la enfermedad de Addison, enfermedades obstructivas, enfermedades por medicamentos, en este caso para administración de diuréticos específicos de ASA. En el caso de la hiponatremia eubolémica, tenemos el síndrome de secreción inadecuada, hormona antidiurética, de los cuales vamos a hablar en otro momento. Por eso no quise tampoco traer ni la síndrome de secreción inadecuada, hormona antidiurética, ni la diabetes insípida, ni el síndrome de piel de sal a esta conferencia, sobre todo por la importancia de su fisiología, la importancia de esa terapéutica y por el tamaño que realmente lleva esta conferencia. Entonces, generalmente, otro tipo de etiología: hipotiroidismo, medicación antidepresiva, intoxicación por agua, la famosa potomanía nerviosa que se atribuían y se veía con mucha frecuencia en determinada época. Maltrato infantil puede aparecer también. La potomanía de cerveza, como bien dice, y realmente las causas de hiponatremia hipervolémica, entonces donde se va a tener la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica generalmente. En el caso de la hiponatremia hipovolémica, lógicamente el balance puede ser positivo, puede ser negativo, pero hay una pérdida lógicamente de sodio mayor que la de agua. Esas son las consecuencias o características esenciales. La patogenia de la hiponatremia se debe en general a una combinación de pérdida de sodio y retención de agua. El paciente presenta un aumento patológico de la pérdida de líquido, y este líquido contiene sodio, generalmente. Entonces, hay varios casos, pero por ejemplo, imagínense ustedes que en determinado momento usted tenga una pérdida. Siempre le explico a veces a los residentes cómo funcionan a veces las características en un continente. Usted tiene una cierta relación entre el soluto y el diluyente, lo que tenga. Y si por cierta casualidad
por situación determinada, generalmente a veces usted tiene un aumento de la bulimia, tiene cierta cantidad de sal, digamos por acá, y le aumenta, esto tiene como 600 mililitros, lo aumenta a 1200 mililitros. Lógicamente la cantidad de sal que queda en el frasco realmente se va a diluir un poco más. Entonces hay en este caso si en la sangre hay una hemodilución o hay una hiponatremia dilucional, el contenido se diluyó mucho más. Es una manera física de entender algunos tipos de hiponatremia, no todo. Sin embargo, como dice, la mayor parte del líquido que se pierde en el caso de la hiponatremia hipovolémica se pierde, tiene una concentración de sodio menor que la del plasma. En el caso de acá de la diarrea, que es una característica esencial de la hiponatremia hipovolémica, vamos a ver que en promedio la diarrea tiene una concentración de sodio de 50 mil equivalentes por litro. Cuando reponemos el líquido, ya sea que tiene un líquido diarreico, tiene generalmente lo que habíamos hablado, 50 mil equivalentes por litro, con cualquier tipo de fórmula, que va a tener menos 10 mil equivalentes por litro de sodio, va a haber una reducción de la anatremia generalmente. Entonces, la depresión de volumen, que esto causa, interfiere con la excreción renal de agua, que es el mecanismo habitual del organismo para prevenir la hiponatremia. Entonces, ¿dónde vemos más esto? Por ejemplo, la diarrea causada por gastroenteritis. La diarrea gastroenteritis, que generalmente causa gastroenteritis, que es la vírica, generalmente es la causa más común de hiponatremia hipovolémica, vayan anotando o vayan marcando, de hiponatremia hipovolémica infantil. En el caso de los vómitos, se preguntarán, bueno, ¿los vómitos causan hiponatremia? Sí, pueden causar hiponatremia, pero generalmente cuando el paciente toma líquidos hipotónicos, ya sea administración oral o por vía parenteral en este caso, a pesar de ello. Entonces, sin embargo, la mayoría de los pacientes con vómitos tienen un sodio normal o hipernatremia. No es muy común si hay entre las dos entidades clínicas que el emesis o el vómito per se cause una hiponatremia. La diarrea sí. Entonces, en el otro caso, que sería la hiponatremia hipervolémica, lógicamente un exceso de agua corporal total, que es lo que le estaba explicando más bien con el frasco, y sodio, y aunque el incremento del agua va a ser en este caso menor. En la mayoría de las afecciones que causan hiponatremia, hay un descenso de volumen sanguíneo efectivo, que es un concepto también importante como resultado de la existencia de pérdida de líquidos en un tercer espacio generalmente. Vasoconstricción, incluso un bajo gasto cardíaco. En este caso, todos los sistemas reguladores, que son cualquier cantidad, intentan detener o retener agua y sodio para corregir esto. Entonces, la ADH, una antibiótica, va a retener agua por el riñón y por influencia de la aldosterona y otros mecanismos externales retienen sodio además. Entonces, el sodio disminuye porque la ingesta del agua es superior a la del sodio. Y la ADH, por consiguiente, va a evitar la pérdida normal de exceso de agua y va a haber dilución. La hiponatremia hipovolémica, generalmente pacientes, como bien dice, que tienen hiponatremia y sin evidencia de sobrecarga o depresión de volumen, ya sea de manera clínica o basada en algún tipo de monitorización. Estos pacientes, un exceso de agua corporal y un ligero descenso del sodio corporal total. Se puede observar en algunos clínicamente. La hipovolémica a veces es bastante difícil de darse cuenta. Generalmente en el ámbito clínico es aquel paciente que usted constata de cierta manera hiponatremia, ya sea por un examen, un ionograma, y realmente no le impresiona que el paciente esté clínicamente ni sobrecargado ni deshidratado. Una de sus entidades más especiales es el síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, que la ADH no se inhibe porque la osmolaridad sérica es muy baja, ni por el volumen intravascular expandido, lo cual es un problema considerable. El resultado es que el paciente con CIAT es incapaz de excretar agua, y lógicamente que va a dar a continuación dilución del sodio sérico e hiponatremia. Entonces, las manifestaciones clínicas principales de la hiponatremia de manera general van a ir todas a consecuencia, lógicamente, de un descenso de la osmolaridad del líquido extracelular. O sea, como el intracelular tiene entonces mayor osmolaridad, el agua se mueve del extracelular al espacio intracelular.
para mantener osmosis y equilibrio osmótico. Entonces, el aumento del agua intracelular va a hacer que, por ejemplo, las células, como las conocemos, se hinchen, para darle algún tipo de término fácil. Son pacientes con hiponatremia crónica, que esto es una característica que la puse en rojo porque nos imaginamos que las manifestaciones clínicas de la hiponatremia solo pueden verse generalmente a umbrales por debajo de 120, umbrales de debajo de 120 microvalentes, 115, etcétera, pero no, realmente el shift, el cambio en la osmolaridad tan brusco que se puede producir, por ejemplo, desde un descenso de 140 a 125 miliequivalentes de sodio puede provocar edema cerebral importante y causar convulsiones, como es el caso, por ejemplo, de la corrección brusca de la hipernatremia. O sea, generalmente usted puede tener un paciente que tenga, digamos, una hiperplasia adrenal congénita, como un paciente que tú en una época traté, que empezó a convulsionar con 109 miliequivalentes por litro, milimol por litro de sodio, pero puede tener pacientes que sencillamente convulsionen, como lo vi convulsionar con 127, con 128, ¿por qué? Por iatrogenia. Entonces, el umbral es tanto los valores de riesgo como el cambio brusco en la osmolaridad. Entonces, esto es un concepto en rojo que hay que tener en cuenta, porque siempre nos quedamos con los números, que siempre, repito, los parámetros estáticos de monitorización, de lo que sea, de terapéutica, generalmente le crean un sesgo al médico en su pensar, su actual clínico terapéutico, porque si no está en tal número, no está mal. Ese es el sesgo generalmente que se provoca. Entonces, las manifestaciones van a depender, lógicamente, de la intensidad y rapidez de la instauración. Generalmente constante cuando tienen por debajo de menos 120 miliequivalentes por litro, vómitos, náuseas, debilidad, irritabilidad, alteraciones de nivel de conciencia, que son las más importantes, las demás alertas que tiene que tener el meningista, el pediatra, etc. Y, lógicamente, las convulsiones. En casos extremos de edema cerebral, mucho tiempo que haya pasado sin que haya comenzado corrección, etc., generalmente el edema lleva a un aumento considerable de la presión intracraneal y, por consiguiente, herniación cerebral y muerte. Entonces, el tratamiento de la hiponatremia va generalmente llamado a corregir el tratamiento emergente. En el caso de la hiponatremia va generalmente llamado a sacar al paciente de los extremos de riesgo o de los límites de riesgo como lo conocemos. ¿Qué es un límite de riesgo? Didácticamente concebido, metodológicamente concebido y con implicaciones fisiológicas. Sería en este caso el 120 miliequivalentes por litro. Si había que fijar un umbral o un listón en este caso, 120 miliequivalentes por litro. El objetivo es elevar por encima de 120 miliequivalentes por litro, no es llevar el sodio a 145 miliequivalentes por litro, que ha sido motivo de muchas discusiones personales y de gran parte de la comunidad, pacientes que tenían, digamos, 118 miliequivalentes por litro, usted reconoce que es un valor de riesgo, porque por debajo de 120 las probabilidades de convulsionar o que el edema cerebral generalmente lo lleve hasta un estado de inconsciencia y muerte son elevadas, del 80%, por encima del 80%. Entonces, el objetivo sería subir por encima de 120, llevarlo a 125, a 123, a 124, sacarlo de estar por debajo de su umbral. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el tratamiento en este caso es rápido, es agudo, es para salvar una vida. No puede ser que usted quiera llevar al paciente 120, 145. Es un error que parece repetitivo lo que estoy diciendo, pero lo he visto muchas veces, sobre todo en este tipo de hiponatremia. Entonces, como ven, indica hay un bolo de 2 a 3 mililitros por kilo de solución salina hipertónica, en este caso del 3%, para usar una de las hipertónicas
más adecuadas en este caso, no solo un 7,5. O sea, con un 3% en pediatría, de 2 a 3 mililitros por kilo, incluso a 4, hay también en la literatura, hasta 5, y en la literatura de 3 a 5 es un diapasón un poco más grande. Si revisamos mucha más literatura, en 15 o 30 minutos, no en 3 horas ni 2 horas, porque estamos hablando del límite. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Ese bolo, 15 a 30 minutos, encuentra la mejor acceso periférico central que usted decida para administrarlo, pero ese es el tiempo. Situaciones y repetirse una mejoría. Repetir una mejoría 2 o 3 veces y reasesorar una posible causa que se le está escapando, porque si un paciente con o las pérdidas continuas, etcétera, un paciente que tenga y usted le pase de 3 a 5 mililitros por kilo de sodio hipertónico, todavía entonces la causa que lo está haciendo perder sodio está... quiero volver a sacar de nuevo el paciente de la hiperplasia renal congénita. ¿Por qué? Porque, y miren qué curioso, fue un paciente que, digamos, o sea, la hiponatremia es una de las consecuencias clínicas de su entidad. Y en este caso específico era un paciente que fue atendido en un centro de atención primaria y por convulsiones. Y específicamente nadie asoció su patología, su enfermedad de base con las convulsiones. Un error importante, un error que a la larga le costó la vida. Lo trataron como un síndrome convulsivo de manera general. Y eventualmente el paciente nunca tuvo la oportunidad, cuando tuvo la oportunidad de ser tratado adecuadamente, ya era demasiado tarde. El edema cerebral había generado elevadísimas presiones intestinales y por lo tanto muerte cerebral en cuestión de 48 horas. A esto es a lo que me refiero. Por eso es tan importante la etiología. A veces el emergencista, a veces el intensivista dice, no, yo no voy a estudiar etiología, lo mío es tratar. Incluso hay un error, hay un personaje que decía que él no se preocupaba, que él hacía la terapéutica de lo que le mandara el emergencista o del departamento de emergencia, sencillamente no asesoraba el diagnóstico. Ya por ahí sabrán el resto. Entonces, importante unir etiología, y más si el paciente tiene un diagnóstico conocido y presenta este tipo de manifestaciones, lo más probable, lógicamente en este caso, sería actuar consecuente a su diagnóstico. Entonces, situaciones con exceso de agua y sodio corporal, como vemos acá a la derecha, en casos de un síndrome nefrótico, cirrosis, etcétera, cualquier cosa que tenga realmente pautar en este caso, un balance hidrosalino negativo. En el caso de que sea realmente por disminución de presión oncótica, etcétera, como es en el caso de la fuga proteica, en el caso del síndrome nefrótico, administrar cero albúmina, que en este caso sí lo tiene indicado, y plantear depuración externa de hemofiltración venosa, diálisis peritoneal, si el fallo renal con oliguanuria asociado a la hiponatremia. En situaciones con sodio normal y fallo en la eliminación renal de agua, hay que programar nuevamente, como dice el signo internacional, de negativo, de no, etc. Programar un balance de agua negativo de 50 a 60% de las necesidades básicas y diuréticos, en este caso, de ASA, como es la furosemida, de 0,5 miligramos kilo cada 6 u 8 horas, sin restricción de sodio en este caso. En el caso de la secreción inadecuada de hormona antibiótica, dije no iba a extenderme mucho, que las íbamos a dejar para otra presentación. Resistentes, lógicamente, a esta medida de cómo entra el aporte de sodio, según las fórmulas referidas. Vamos a hablar a continuación, ya en breve, de las fórmulas. Disculpen. Y o si es necesario reponer el sodio urinario cada 6 u 8 horas, sin reponer todo el volumen de orina. Entonces, situaciones con agua por alto total y sodio disminuido, que es la deshidratación hiponatrémica clásica. Si hay compromiso hemodinámico, recuerden que un paciente deshidratado, etcétera, la principal cuestión en ese caso sería restaurar el volumen intravascular, en este caso administrar carga de solución salina a 0,9%, o una época se prefirió mucho el sectomolar, las soluciones bicarbonatadas, que todavía se usan, pero lentamente van cayendo en cierto desuso.
todavía la literatura la refrenda y por eso está ahí en la presentación. De 10 a 20 mililitros por kilo, disculpen, en 10 a 30 minutos. Cada vez que yo veo un deshidratado o un choqueado con soluciones a veces indicadas a 1 hora o 2 horas, entonces uno realmente se pregunta qué es lo que estamos haciendo. Entonces, repetir si precisa lógicamente este paciente y monitorizando y estando atentos a la respuesta a fluido. La respuesta a fluido que se nos olvide. Empezamos a administrar fluidos, al final lo que generamos es más daño que beneficio. Entonces, reponer el déficit en 24 horas con suero, con aporte de 75 mil por litro o de 100 mil por litro. Si la natremia es menor de 120 mil equivalentes, en este caso. Millimol sería la osmolalidad menor de 120 es extremadamente baja. Entonces, valorar cero albúmina coloides en el caso de paso en tercer espacio. Ahora, un tema muy interesante que vamos a discutir en el caso de la hiponatremia es la fórmula para calcular el aumento deseado de sodio. En el año 1997, Adrock y Nicolás Madayes llevaban una serie de ensayos clínicos, disculpen, de randomizados, una serie de revisiones importantes, una serie de revisiones de disnatremias y de manera general, y describieron una de las fórmulas que vamos a discutir y que generalmente yo personalmente no veo que se use mucho, a pesar de la evidencia de una fórmula que tiene más de 20 años ya, e incluso ya tiene una revisión de la misma fórmula del año 2012 y 2015. Entonces estamos hablando de que hay demasiada evidencia como para ignorarla, con uso en pediatría, además. Entonces, la fórmula clásica para calcular el número de milimoles o miliequivalentes, porque en este caso es coincidente en miliequivalentes y milimoles, no en todos los electrolitos. Para lograr el deseado cambio en la concentración del sodio sérico va a ser la fórmula y el uso de agua corporal total, que es la que más se usa en el mundo entero, la que usamos en varios. Generalmente el agua corporal total se puede considerar en este caso un 60%, por su 0,6 por el peso corporal en kilo, y en pacientes más pequeños lógicamente hasta 0,7, o sea, hasta 0,9 en algunos casos, pero generalmente se extrapola de 0,6 a 0,7 específicamente. Entonces la fórmula generalmente 0,6 por los pesos, el peso en kilos por el sodio ideal. El ideal, que en el caso de la hiponatremia hay que tener las concepciones bien claras. Si mi paciente tiene menos de 120, yo tengo 30 minutos para tratar a este paciente. Si realmente mi paciente tiene más de 120, tengo un poco más de tiempo y puedo ser más consecuente con el caso de la fórmula. Recordar que menos de 120 la actuación no es a ponerse a calcular mi equivalente, etcétera, etcétera. Generalmente de 3 a 5 mililitros por kilo en 30 minutos de suelo hipertónico. Y en el otro caso, generalmente uno puede utilizar la fórmula también, la inferior, el número 2, que es la de Madayes, puede usarla en estos casos también. Lo que pasa es que es un poco engorroso para la emergencia, a veces que ponerse a calcular una serie de fórmulas importantes. Pero bueno, en el caso de la fórmula número 1, 0,6 por el peso kilo por sodio ideal. El ideal en este caso sería el valor inferior, en el caso de la hiponatremia, 135, si ya tenemos más de 120, y pautarla para los límites que vamos a hablar a continuación. En el caso de la fórmula de Adrock-Madayes, esta fórmula le permite a usted saber el cambio en el sodio con la administración de 1 litro de solución. O sea, teniendo en cuenta esta fórmula, con 1 litro de solución salina yo puedo aumentar en tanto el sodio en determinado paciente, y ahí utilizar algunas reglas de 3 para determinar qué es lo que necesito. Vamos a utilizar algún pequeño ejemplo a continuación. Un lactante de 10 kilos con hiponatremia sintomática, que ya dijimos que es de 3 a 5 mililitros por kilo, pero en este caso vamos a utilizar la fórmula para que vean. El objetivo en este caso va a ser aumentar eso de 125 mil equivalentes por litro, milimol por litro, de un periodo de 1 a 2 horas, porque tiene 120. O sea, ya tiene 120, no tiene menos. El paso número 1 sería evaluar el estado de volumen. Si es hipovolémico, tratar con salina en cantidades suficientes para reducir el volumen intravascular en este caso. El paso 2 sería calcular el aumento de sodio requerido por la fórmula número 1 del agua corporal total y la tasa óptima de reposición. Entonces, en este caso, sustituimos
0,6 por 10, que es el corporal total, y le dará lógicamente 6, 125 menos 120, porque 125 nos lo planteamos como sodio ideal y 120 como el sodio que tiene, y nos va a dar 30 milimoles. ¿Qué pasa? Que si utilizamos, y aquí cuando hay que utilizar reglas de 3, usted técnicamente puede aumentar el sodio de un paciente no necesariamente con solución salina hipertónica. Puede utilizar solución salina 0,45, puede utilizar solución salina 0,9, aunque todo el mundo me esté mirando medio raro en este momento. Sí, ¿por qué lo puedo utilizar? Porque realmente el sodio va a aumentar si usted utiliza esa solución. Lo que pasa es que la cantidad de volumen que va a necesitar para aumentar el sodio va a causar mucho más daño que beneficio. Entonces, por tanto, le conviene utilizar una solución que está hipertónica, en este caso, como es la solución salina del 3%, que generalmente un litro de solución trae 513 miliequivalentes por litro, y por lo tanto, un mililitro trae 0,5 redondeado milímetros de sodio. Por tanto, en esta ecuación usted acaba de calcular la cantidad de miliequivalentes o milimoles que necesita su paciente, no la cantidad de mililitros. Si lo sustituye, teniendo en cuenta que 0,5 milimol de sodio trae el grosor del 3% por cada mililitro, hace una pequeña regla de 3 y se va a dar cuenta que su paciente necesita 60 mililitros de sodio al 3% para tratar de llegar, porque recuerden que usted se administra y realmente hay pérdidas concomitantes, hay situaciones patológicas activas que siguen disminuyendo el sodio. Entonces, teóricamente, con esos 60 mililitros, el paciente en 1 a 2 horas, o sea, de 30 a 60 mililitros por hora, vaya a alcanzar esos 125 milimoles por litro. En el caso de la fórmula de Adrock-Mandayas, si utilizamos solución salina hipertónica, que como bien dije ahorita, anterior, trae 513 miliequivalentes o 513 milimoles por litro para la corrección, utilizando el mismo ejemplo anterior del paciente de 10 kilos. En este caso, la fórmula funciona así. O sea, acá es el cambio en sodio que queremos lograr y lleva el sodio infundido, pero acuérdense que es para 1 litro de solución. Entonces, en 513 miliequivalentes o milimoles en esta situación, por el sodio sérico real, que eran 120, y con la fórmula del agua total corporal en la parte inferior más 1. Entonces sería 0,6 por 10 más 1. 513 menos 120 nos da 3,93. Y 7 es el cálculo de 0,6 por 10 más 1. Al final nos da 56 milimoles. ¿Qué significa 56 milimoles en esta ecuación? 56 milimoles significa que con 1 litro de hipertónico, teniendo en cuenta para esos 120 miliequivalentes por litro que tenía este paciente, aumentarán su concentración sérica en 56 milimoles 1 litro al 3%. Lógicamente, nadie le va a administrar 1 litro de solución al 3%, pero aquí viene el análisis matemático. O sea, con el fin de aumentar el sodio por 5 milimoles, porque lo queríamos llevar de 120 a 125, usted va a decir el objetivo por el cambio. El objetivo era 5 y el cambio en sodio con 1 litro de hipertónico es 56. 5 entre 56 le va a dar a usted 0,089 litros, lo cual es evidentemente 89 mililitros para ese paciente. O sea, usted se acaba de poner un objetivo y está teniendo en cuenta la solución que va a administrar. Cuestión que no tiene en cuenta la fórmula anterior, o sea que esta fórmula tiene en cuenta cualquier solución endovenosa que usted vaya a utilizar. La otra fórmula es una fórmula que solamente tiene en cuenta el agua corporal total y el sodio actual de su paciente. Entonces, es una solución que tiene en cuenta el agua corporal total, el sodio de su paciente y el sodio de la solución que usted va a utilizar. Entonces, por tanto, este paciente va a necesitar 89 mililitros para administrarse en un periodo de 2 horas, o sea, a 40 mililitros de solución salina, si lo redondea, o a 45 en este caso por hora, al 3%. Entonces, el hipertónico va a aumentar rápidamente la concentración sérica de sodio, y el efecto, sobre todo sobre la osmolaridad sérica, va a disminuir el edema cerebral muy rápido, excesivamente rápido. O sea, cada mililitro por kilo de solución salina al 3% aumenta generalmente la concentración sérica en aproximadamente 1 miliequivalente por litro. De ahí la adecuación de la fórmula matemática para la hiponatremia sintomática grave de 3 a 5 mililitros por kilo. En este caso, entonces un niño con síntomas agudos a menudo mejora hasta recibir esos 4 a 6 o esos 3 a 5. Como les digo, el diapasón en la literatura cambia en dependencia de la literatura que usted revise. Entonces, siempre recuerde
agudo, sin fórmula, o utilice la fórmula si se la sabe, lo ha usado varias veces, utilícela lo más pronto posible y actúe en consecuencia en 30 minutos. No me gustaría volver a ver esas 4 o 5 horas para pacientes con sodio en 115, en 114, pero bueno, se ven bastante. Entonces, una vez libre de síntomas, hágale caso a ese cartel, stop. Paciente está libre de síntomas, deténgase. Ahora tiene a lo mejor mucho más tiempo para aumentar el sodio sérico. Hay un límite de 10 mil equivalentes o hasta 10 a 12 mil equivalentes por 24 horas y 20 o 24 en 48 horas, incluso hasta menos, con el objetivo de no causar daño, porque a veces utilizamos el sodio sencillamente porque se nos olvida a la emergencista como está ahí ese día, el otro día se va a otra persona o lo subió a una terapia intensiva o una terapia intensiva, esa guardia lo trató bien y atrás viene otra. A veces el médico olvida que la calidad de la atención de un paciente depende de un equipo o de una secuencia. En este caso, nada vale hacer bien las cosas ahora, si dentro de un rato lo van a hacer mal o no va a haber seguimiento, o mañana viene otro médico y no tiene en cuenta ninguna de las características fisiológicas que estamos hablando para la hora de utilizar la terapéutica. Entonces, en este caso, viene la iatrogenia, cuando generalmente no se respetan estos límites, porque a veces pensamos que generalmente solo importa lo agudo. El paciente está edematoso dentro de 4 o 5 días y fue culpa suya. No fue culpa de nadie más. El paciente está ventilado dentro de 4 o 5 días y fue culpa suya. Pues me entró demasiado fluido. El paciente, cuando hablamos de a veces de la disminución excesiva, tiene una mielinosis pontina y es culpa suya. Dentro de 4 días, 5 días está en coma y le echan la culpa a otra cosa o para dormir más contento se dice que no fue usted y sí fue usted. Que es el caso que tenemos aquí, la mielinosis pontina central, caso que generalmente yo he visto particularmente 2 o 3 casos que casualmente puede que hayan pasado de lado incluso como el diagnóstico final de algunos pacientes porque parte de un equipo médico no estuvo de acuerdo con ese diagnóstico, pero sí, esto lo he visto suceder sobre todo porque por correcciones iatrogénicas, correcciones sin el más mínimo sentido de la terapéutica de sodio, ponle sodio y qué bueno, hoy subimos 30 mil equivalentes. Maravilloso. Entonces, esto es un síndrome que generalmente se produce en los siguientes días, la corrección rápida de la hiponatremia, cuando rebasamos esos 10, esos 12 mil equivalentes por día y a veces subimos 18, subimos 20 y tanto. Y nos damos un aplauso como un gran equipo que somos. Y produce síntomas neurológicos importantes como confusión, agitación. En la literatura hay gran cantidad de casos con tetraplégicos, tetraparéticos, con paresia flácida, espástica, y al final la muerte en algunos casos. De esos 3 casos personales que pude observar, uno de ellos falleció, una niña. Entonces acá podemos ver en estas imágenes de resonancia magnética, específicamente en una secuencia de T2, un aumento de hiperintenso acá en la parte más bien de la protuberancia, y parte de los ganglios basales se observa también en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha esta forma triangular hiperintensa que tenemos acá en T2 también de pacientes que uno de ellos es por hiponatremia severa y el otro es una narcolepsia maligna también. Es un caso que está, si consultan el QR pueden ver el caso de acá de la derecha en la literatura. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ya no basta con administrar terapéutica, basta con administrar la terapéutica adecuadamente. Entonces, esto es una de las características que quería hablar de, que no viene a veces con la hiponatremia específicamente, pero tiene que ver a veces con el uso de soluciones. El uso de soluciones que a veces no tenemos idea, no las estudiamos adecuadamente, y las soluciones son medicamentos que estamos administrando. Ya sea desde el punto de vista de la solución salina, que puede producir una acidosis metabólica y preclorémica, puede producir vasoconstricción, puede producir insuficiencia renal cuando se usa de manera inadecuada porque tiene concentraciones de sodio que son realmente suprafisiológicas.
son concentraciones de sodio que realmente usted no tiene. Usted no tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio en su plasma. Entonces, Mano Malbrain y otros investigadores de la Academia Internacional de Fluidos sacaron una cuenta matemática lo más interesante, que es esta que estamos viendo. Un litro de solución salina tiene 154 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, si sacamos la relación matemática de la cantidad de miligramos de sal por mililitro, en este caso 23 miligramos de sodio por miliequivalente, y multiplicamos 23 por 154, tenemos 3.542 miligramos de sodio. Para que tengan una idea, 3.540, una bolsa de Lay's clásico de la marca de papas tiene 180 miligramos de sodio. Eso quiere decir que generalmente un litro de solución salina tiene casi tanto sodio como 20 bolsas de Lay's, para que tengan una idea. Entonces, los líquidos hay que saber utilizarlos y adecuarlos a sus pacientes, así como administrar la cantidad que necesitan, resucitar, optimizar, evacuar. Esa es la cuestión. Entonces, hablando de la hipernatremia, para ir moviéndonos lentamente. La hipernatremia, más de 145, algunos autores más de 150. Bueno, generalmente es bastante común la leve, el paciente generalmente lactante con gastroenteritis. La grave generalmente tiene una morbilidad significativa por la enfermedad de riesgo de hipernatremia, generalmente sobre el cerebro son importantes, y los riesgos de una corrección excesiva de la hipernatremia, además, que también se observa con frecuencia. Es una de las condiciones que observamos con frecuencia en el caso de la diabetes insípida, ya sea nefrogénico central lo observamos mucho en el 85% de los casos con muerte cerebral. Es uno el heraldo de que estamos adentrando en el caso del síndrome de degeneración retrocaudal, o sea, el paciente está adentrándose en una muerte encefálica. Recuerden, sípida, CIAT y pie de sal para otra presentación. A medida que aparece la hipernatremia, se reproduce idiosmolis para incrementar la osmolaridad y evitar pérdida de agua cerebral en este caso y deshidratarse. No es instantáneo, más bien más prominente cuando la hipernatremia se ha desarrollado de forma natural. Si la concentración de sodio desciende, hay movimiento de agua desde el suero al interior de la neurona para igualar la osmolalidad entre los ambos comportamientos. O sea, cuando la hipernatremia está causada por intoxicación por sodio grave, etc., es casi a veces imposible meter la cantidad de agua suficiente para corregir con cierta rapidez la hipernatremia sin empeorar la sobrecarga de fluido en este caso. Entonces, aquí tenemos las causas de hipernatremia, muchísimas, desde formulaciones mal preparadas en bebés, desde ingesta de agua de marca, cosa que generalmente no se ve tanto, pero sí en el caso de casi ahogamiento, Munchausen por poder, en el caso de por déficit de agua y sodio, las características, la diarrea, los vómitos, por la aspiración nasogástrica. La aspiración nasogástrica, a veces tenemos un paciente alcalótico, primero alcalótico porque tiene pérdida, en este caso de cloro, y consecuentemente a veces tiene, en este caso por aspiración nasogástrica, hipernatremia. En uso de catártico, en las quemaduras, etcétera, que duele mucha pérdida, más pérdida de agua que en este caso de sodio. Y las características en el caso de la diabetes mellitus, que hay que ajustar en este caso de sodio, no obligatoriamente, pero en el caso de la cetocidosis diabética hay que ajustarlo específicamente por la glucosa en este caso. Por déficit de agua, bueno, las clásicas. Síndrome de Wolfram, vimos un síndrome de Wolfram una sola vez, adipsia, diabetes insípida nefrogénica, enfermedades autosómicas recesivas, diabetes insípida central, etc. Una de las más interesantes, la lactancia materna ineficaz, una causa de hipernatremia además. Y bueno, la mayoría de los niños que sufren deshidratación. Los síntomas y signos más característicos de la deshidratación, en este caso la deshidratación hipernatrémica, tiende a preservar mejor el volumen intravascular debido a paso de agua desde el intracelular hasta el extracelular, y el desplazamiento va a mantener la tensión arterial y la producción de orina. Va a permitir a los lactanticos, sobre todo, estar menos sintomáticos al inicio, lo cual no es bueno para el médico. Y deshidratarse mucho más antes de buscar atención médica, que cuando ya lleguen
a veces es tarde o a veces ya el trastorno lleva mucho tiempo de evolución. Generalmente los lactantes, cuando uno revisa la literatura, los alimentados con leche materna y con hipernatremia están generalmente, desde el lado tienen generalmente asociado fallo de medro o desnutrición asociada en este caso. O sea que no es siempre esta característica que a veces vemos en los libros de que la deshidratación hipertónica es el niño gordito, como siempre se nos ha dicho. Estas características o sea, a veces el libro no se te presenta en el cuerpo de guardia o este tipo de narraciones epistolarias que vemos a veces en la literatura, que con los años han ido cambiando, acercándose más a la realidad. O sea, los recién nacidos son prematuros, son excesivamente vulnerables a la hipernatremia y a la excesiva aporte de sodio, al punto de que un cerebro deshidratado sangra al punto de que hay una relación directamente proporcional entre bicarbonato de sodio administrado de manera rápida y o sodio hipertónico y el desarrollo de hemorragia intraventricular en el caso de recién nacido. En el caso de mielinólisis, se ha asociado tanto a la corrección rápida como a pontina como extrapontina. Se ha visto en el recién nacido mielinólisis pontina, extrapontina, sobre todo a nivel de los ganglios basales. Entonces, la clínica fundamental, la hipernatrémica, es mucho, como bien la pérdida de agua por encima de la pérdida de sodio generalmente sed, un síntoma capital. El paciente le refiere sed, si puede referírselo, irritable, con hipertonía, hiperrefléctico, llanto agudo, convulsivo, puede estar y letárgico o en coma. En situaciones extremas se puede producir hemorragia intracraneal, aquí ven el ciclo inmediato de la hipernatremia, con el tratamiento adecuado de la corrección lenta y cuando hay adaptación rápida, ¿qué sucede? Estos pacientes pueden mostrar signos de sobrecarga o depresión, depende de la causa subyacente que haya provocado la hipernatremia. En el caso de la hipernatremia con hipovolemia, lo recomendado, que es la llamada o la deshidratación hipertónica, el paciente puede estar inestable. El paciente puede estar, ¿cuántas veces vienen? La familia tiene 170, pero tiene 160 y acabó de llegar y ya corregimos el estatus intravascular. No, todavía no lo hemos corregido. ¿Por qué? Porque sucede inversamente lo que hablo ahorita con mi amigo el frasco. Si estoy perdiendo, tengo un soluto, tengo 600 mililitros de agua acá en este pequeño frasco y acabo de perder toda esta cantidad de agua y lógicamente se me concentra el sodio. Lo lógico en este caso es aumentar la cantidad de volumen, restaurar el espacio intravascular y diluir esa cantidad de sodio en el espacio intravascular. Entonces, si hay inestabilidad hemodinámica, shock, etc., expandir con suero fisiológico o un sectomoral en días a 60 minutos menos, diría yo, días de 30 a 30 minutos. Repetir cargas si necesario, no la repita tanto. Preocúpese si después de 2 cargas, generalmente a 10 a 20 metros por kilo, no ha alcanzado su objetivo, algo pasó por alto o hay una entidad que está obviando. Entonces, tras estabilización inicial, la corrección del sodio debe oscilar entre 24 y 96 horas. Tiene tiempo, luego después de esto, en función del sodio inicial. Mientras más elevado el sodio, más tiempo de corrección. Hasta 96 horas, como bien dice ahí en la diapositiva. Entonces, rehidratar 48, 72 horas. Un error frecuentísimo es que pensamos que y nos portamos bien las primeras 24 horas con el paciente y a las 48 horas estamos tratándolo como cualquier otro paciente, con soluciones hipotónicas, etc., de mantenimiento. Entonces, rehidratar con suero glucosalino con contenidos de 33, que es bastante bajo, en este caso un quinto, yo personalmente no lo recomiendo, prefiero de 75 hasta 77 mil equivalentes por litro, que sería lo que trae una solución salina hasta el 45%, combinada con destrozal 5 o al 2,5, depende de la mezcla que usted tenga, para aportar las cantidades de sodio adecuado. Y no brindar al paciente las ventajas nocivas de la hipotonía. ¿Por qué digo esto? Porque mucho tiempo se utilizó incluso hipernatremia, solución un quinto. Un quinto tiene 30
33, 32 centímetros equivalente por litro es muy baja. Eso puede aumentar demasiado la corrección de la hipernatremia y generar daño. Entonces, no es lo más adecuado. Incluso en la diabetes insípida central, que no es el caso de esta deshidratación hipertónica, pero vemos que se le pone un quinto, usted intenta disminuirlo, pero es que el problema no es el quinto ni es el medio. Eso no es más bien lo medio en este caso, que es ADH. Entonces, eso es lo que tiene que administrar. El paciente, una poliuria excesiva, y usted lo que tiene que hacer es tratar de controlar o cortar esa diuresis excesiva para que las cifras de sodio vuelvan a nivel. Generalmente en esos estados avanzados la muerte cefálica prácticamente, pero si el paciente es candidato a donación de órganos, usted tiene que procurar por esos órganos. Entonces, conseguir un balance negativo en el caso de la normo hipervolémica, con balance neutro negativo de agua, según el contenido corporal, y utilizar sueros hipotónicos. Un tercio, un medio, un volumen de 50 a 100% de las necesidades basales, según volemia. Recuerden que las necesidades basales de la clase anterior, pues generalmente podemos utilizar la Holiday-Segar, que es el método aún más recomendado. En el caso de utilizar un diurético, en este caso un diurético de asa, como la furosemida, porque aquí tenemos normo e hipervolemia, podemos usar el diurético o en perfusión continua. Si no responden anteriores, es muy posible que su paciente necesite una terapia de reemplazo renal, en este caso con hemofiltración venovenosa, con nuestro amiguito acá, continuo. Entonces vamos a analizar ahora las fórmulas para calcular el descenso en la natremia. Generalmente se recomienda administrar 1,5 veces el líquido intravenoso de mantenimiento. Disculpe. A una velocidad constante durante el tiempo. ¿Cuál solución se prefiere? La solución salina 0,45% con un destrozo 5% combinado. La otra fórmula es volumen de líquido administrado durante 48 horas, miren el cálculo, 2 por el líquido de mantenimiento más el déficit total de agua libre calculado. El déficit de agua libre es el agua corporal total menos el agua corporal total en el momento de la hipernatremia, que es esta formulita que tenemos acá. Entonces, la distribución de agua corporal total va de 0,6 hasta niños pequeños como recién nacidos a 0,7. Este déficit de agua libre calculado por esta fórmula es equivalente a 4 mililitros por kilo por cada milimol, por encima del sodio esperado. Entonces, la otra fórmula es utilizar la misma fórmula de Adrock-Madayas que utilizamos para la hiponatremia, o sea, el cambio esperado después de un litro de solución para la hiponatremia. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo del niño de 10 kilos, pero en el caso de la hipernatremia en esta fórmula. Entonces, el lactante de 10 kilos presenta en este caso hipernatremia sintomática con 170 milimol por litro. La corrección basada en estos diversos métodos, un paso número 1, que ya lo hablamos, restauración de volumen. Paso número 2, cálculo de la tasa deseada de sodio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Con la fórmula número 1, que dije, es aumentar 1,5 el mantenimiento. Este paciente, si tenemos en cuenta el cálculo de mantenimiento por Holiday-Segar, serían 100 mililitros por los primeros 10 kilos. El paciente tiene 10 kilos, por lo tanto serían 1000 mililitros. 1,5, que es lo que acordamos por 1000, serían 1500 mililitros por 24, a un ritmo de 62,5 para este paciente, mililitros por hora de solución salina 0,45 con destrozo al 5%. El caso de la fórmula número 2, que parece una fórmula mucho más compleja, en este caso generalmente utiliza el agua corporal total por el peso, 0,6, hablamos del agua corporal total por 10, menos el sodio ideal por el agua corporal total nuevamente entre el sodio real. Si desglosamos, 0,6 por 10 es 6, esta pequeña parte acá arriba, los 900 y 170 se mantienen, 6. 900 entre 170 serían 5,3 y 6 menos 5,3 es 0,7 litros y 0,7 litros son 700 mililitros. ¿Qué acabamos de calcular? Acabamos de calcular el déficit de este paciente. El déficit calculado basado en el agua corporal total y la natremia. Entonces, el volumen de líquido necesario para este paciente con esta fórmula durante 48 horas, no 24 horas, son 2 veces el líquido de mantenimiento. 2000, ya tenemos el 2000 específicamente. Más 700 mililitros de déficit calculado, generalmente llegaría a 2800 mililitros en 48 horas o 1400 mililitros en 24 horas, 58 mililitros por hora. En este caso,
¿Por qué? Porque recuérdense que es 2 por 1000 más 700. Serían 1000, que es lo que le toca a este paciente en 24 horas, más 700, que es el déficit, son 1700. Por 2 sería 2800. 48 horas. O sea, 1400 por 24 a 58 por hora. Si parece muy complejo, les prometo que en la próxima semana vamos a hacer ejercicios tanto de anatremia, tanto de los demás electrolitos, ejercicios a mano, como digo, en la práctica, en la caliente, como decimos nosotros, en la pizarra, para realmente demostrarlo. Ustedes pueden proponerlo en el grupo, pueden proponerlo ahí en el Telegram, pueden proponer qué ejercicios hacemos. Vamos a entenderlo, para entender cómo hacer esto bien. Por lo tanto, el niño va a recibir su insulina 0,45 maestrosa a 58 por hora para corregir la hipernatremia. Si utilizamos androgmadias, que es cambio en el sodio, pero en este caso para corregir hipernatremia, sodio infundido, ¿qué tenemos acá? 77. 77 en este caso serían los miliequivalentes por litro de un litro de solución al 0,45. Menos el sodio sérico real que tiene este paciente, 170. Entre el agua corporal total, 0,6 por 10 más 1, que es fijo en la ecuación. Entonces, lógicamente, 77 menos 170 nos da menos 93. Entre 7 nos da menos 13, porque realmente un litro de solución salina 0,45 disminuirá la anatremia en 13 milimoles por litro. Y nosotros queremos, o para este caso específico, queremos disminuirla en 24 horas 10 milimoles. Queremos pasarlo de 170 a 160 milimoles por litro. Por lo tanto, dividimos en este caso, el objetivo entre el cambio. El objetivo es 10 entre 13 que nos dio la ecuación y nos da 770 mililitros, muy parecido a lo que nos dio la ecuación anterior. 770 mililitros de 0,45 más el mantenimiento, que en este caso serían 1770 mililitros para 24 horas a 73 mililitros por hora. Paso 3 para todas estas reposiciones sería reemplazo de pérdidas continuas a medida que ocurren, generalmente con 0,45%. O sea, la pérdida continua o la diuresis residual generalmente, y el monitoreo frecuente y manejo de complicaciones, que la cual más frecuente es la disminución excesiva de la anatremia. Bueno, vemos en el potasio, realmente no, 1 hora de sodio. Bueno, esperemos. El potasio es el amiguito importante, consecuente del sodio que a todas partes queremos y que posiblemente tenga las mayores tasas registradas en la literatura de sobrecorrección. ¿Qué quiero decir? Se sobrecorrige demasiado el potasio sin características clínicas o electrocardiográficas, ya sea en hipo o en hiperpotasemia. Se abusa de la corrección de potasio innecesariamente en el mundo. O sea, el potasio, la concentración de potasio celular aproximadamente es de 150 miliequivalentes por litro, muchísimo mayor que la plasmática, y la mayor parte del potasio está contenido en músculo. A medida que aumenta masa, mayor aumento de concentración de potasio corporal. Por eso, durante la pubertad se produce un aumento de potasio corporal. ¿Cuál es más significativo en los varones? La mayor parte del potasio celular está en el hueso y menos del 1% del potasio se encuentra en el plasma, menos del 1%. Incluso el potasio urinario es elevadísimo. Entonces, la alta concentración de celular de potasio, que es el principal cation intracelular, se mantiene a través de la bomba de sodio, la NK-ATPasa, que es esta que tenemos acá. Entonces, el gradiente químico resultante se usa para reducir potencial de membrana de reposo en la célula. Por lo tanto, si se usa para reducir el potencial de membrana, ya sabemos cuáles son las funciones principales del potasio. Respuesta eléctrica nerviosa, respuesta eléctrica o neuromuscular, así como contractilidad musculocardíaco, el esquelético y liso. Si siempre analizamos la fisiología de los trastornos electrolíticos, en cualquier lugar podemos decir las manifestaciones clínicas. Basado en eso, podemos prácticamente decir las manifestaciones clínicas. Entonces, generalmente hay una pérdida de potasio en el sudor, pero no es mínima comparada con la pérdida de sodio, que puede ser un poco más elevada por el sudor, sobre todo en estados perdedores de sodio importantes, como el caso de la fibrosis quística, donde hay una pérdida por la piel importante, al punto que puede el paciente quedar alcalótico por pérdida
de sodio por la piel. El colon tiene la capacidad de eliminar algo de potasio. Una sobrecarga de potasio, como dice, más del 40% pasa al interior de la célula a través de efectos de adrenalina e insulina que se producen en respuesta a la hiperpotasemia. Eso va a producir, da lugar a una protección transitoria a la hiperpotasemia, pero la mayor parte de potasio ingerido se secreta por orina. Acá tenemos una representación de cómo generalmente son la excreción a nivel urinario y sus diferentes relaciones con el capilar peritubular, etc. Y la aldosterona, que es la que va a mediar la secreción de potasio. Es la hormona per se en el metabolismo del potasio, liberado por la corteza suprarrenal y va a actuar directamente en el tubo colector cortical, donde va a estimular movimiento de sodio desde el tubo al interior de la célula. Hay que tener una cuestión importante, por ejemplo, al analizar la hiperpotasemia, que es la primera que vamos a mencionar. Ustedes saben que generalmente los valores didácticos, metodológicos, son de 3.5 a 5.5 o hasta 5 de potasio. Entonces, la pseudohiperpotasemia es posiblemente una de las entidades que más veamos en el día a día, incluso en las emergencias, en las terapias intensivas, donde el paciente viene, el residente o el médico, se aparece con un sodio en 6.5 y a veces no tiene en cuenta que su paciente tiene síndrome de lisis tumoral, o su paciente tiene, en este caso, bueno, si tiene lisis tumoral puede que tenga hiperpotasemia, disculpen, no lisis tumoral, tenga una hiperleucocitosis. Si tiene una hiperleucocitosis de 150.000, 170.000, es muy probable que esa sea la causa en este caso, durante la formación del coágulo, la liberación de potasio va a ser elevada y generalmente va, en el caso de la trombocitosis, a presentarse pseudohiperpotasemia igual, pero la más frecuente es cuando tomamos la muestra. Cuando tomamos la muestra, generalmente provocamos, ya sea durante esta punción del dedo o en la flebotomía o un torniquete con demasiada compresión o prolongado, generalmente va a provocar que se destruya parte del músculo o puede destruir generalmente el hemático. La destrucción del hemático tiene como consecuencia generalmente la liberación de potasio. Entonces, siempre tenemos que saber en qué condiciones se toma una muestra de sangre. ¿Quién la toma? ¿Cómo la tomó? Yo le preguntaba a mis residentes, ¿y sabes cómo se tomó? Lo apretaron demasiado. Como le digo, lo presionaron demasiado el dedo. ¿Fue gentil? ¿No fue gentil? Entonces, esas características son importantes, igual que las características de una gasometría a la hora de ingresarla en el gasómetro, así mismo son para estas características en el caso del inmunograma. Entonces, en casos de hiperpotasemia, muchísimos, pero hay que tener en cuenta desde desplazamiento transcelular, desde aumento en el aporte, que son las características principales, y la excreción disminuida, donde vamos a tener desde insuficiencia renal, desde síndrome de Bartter, desde fármacos, nefritis lúpica, trasplante renal, ciclemia, obstrucción del tracto urinario, uso de sulfaprim, heparina, doperinona. En el caso de desplazamiento celular tenemos la hipertermia maligna, los bloqueantes beta-adenéricos, el uso de succinilcolina para la secuencia rápida de inducción, que es su principal efecto adverso, la rhabdomiólisis, la acidosis y el síndrome de lisis tumoral. La clínica generalmente de la hipernatremia van a tener alteraciones electrocardiográficas, generalmente y muerte en el caso de fibrilación ventricular y asistolia. Es su principal consecuencia cuando está demasiado elevada. Y en caso de neuromuscular, debilidad muscular, parestesia, tetania e hiperreflexia. La acidosis, hipocalcemia y hiponatremia pueden agravar los estados de hiperpotasemia. En el caso del electrocardiograma, acá tenemos la secuencia de un electrocardiograma desde 3.5 hasta más de 8 mil por litro, porque generalmente más de 9, 10 mil por litro debe ocurrir una fibrilación ventricular y el paciente fallecer. Entonces, la secuencia es generalmente que las ondas T se vayan elevando y generalmente a partir de 5.5 son más picudas,
hay un aplanamiento de la onda P que comienza a partir de los 6, más de 6, 6.5 y termina con un aplanamiento total. Hay un alargamiento del PR, un ensanchamiento del QRS y una alteración del segmento ST. El ensanchamiento del QRS va a ser tan progresivo que va a llegar un momento en que va a ser aberrante. Esta aberración del QRS se va a convertir generalmente en ya sea una taquicardia ventricular, un ritmo mucho más aberrante que una fibrilación ventricular. En el caso de hay una variación de desaparición de la P con conducción sinoventricular con una onda R de duración prolongada. Generalmente, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que generalmente vemos que lo que le decía de la sobrecorrección. El paciente tiene 5.8, tiene 6, no tiene alteraciones electrocardiográficas ni clínicas y ya estamos corrigiendo el potasio. O sea, no es lo que está indicado, no es lo que está refrendado en la evidencia, pero se hace mucho sin ninguna base. No va a ser bien, probablemente haga mal. Lo más recomendable es que asesores si es una pseudo hiperpotasemia o asesores que retiren sencillamente los aportes de potasio que tenga el paciente, sin volvernos excesivamente ansiosos. Entonces, la hipercalemia o hiperpotasemia, como también se reconoce, generalmente sigue un algoritmo de diagnóstico y terapéutico, anamnesis, pruebas complementarias, demostrar si es o no una pseudohiperpotasemia y si es verdadera, considerar entonces el electrocardiograma. Esas son las condiciones en las cuales se basa la terapéutica. Entonces, si es un paciente que generalmente tiene menos de 7 con un electrocardiograma normal, usted puede utilizar resinas intercambiónicos, resin calcio, resin sodio, como lo vamos a decir a continuación. Si puede medir el sodio, el potasio urinario en una muestra única, porque el potasio urinario se puede medir en muestra única y en muestra 24 horas. Para el paciente que es agudo, grave, o paciente de cuidado intensivo, etcétera, no para 24 horas. Pero bueno, si tiene esta característica verdadera con el caja normal, si tiene más de 15 es probablemente o debido por salida de potasio celular o por aumento de los aportes. Si es menos de 15, hay disminución de excreción renal de potasio y por tanto se acumula. Son los casos de la cirrosis tubular, de la insuficiencia renal, del uso de diuréticos ahorradores de potasio, del caso de los inhibidores de ciproconvertidor de angiotensina, etc. En el caso de salida de potasio, los más comunes son celular, acidosis metabólica, lisis celular y parálisis periódica familiar. Un caso que es el que he visto personalmente, fue difícil diagnosticar en exceso. En el caso del EKG alterado, ya tenemos pacientes, lo podemos clasificar en pacientes que tienen potasio de 7, 7,5, con TPQ de paciente con más de 7.5 con QRS ancho. Si es así, es ingreso de tratamiento urgente en unidad de cuidado intensivo, con esta secuencia de tratamiento que lo hablaremos a continuación para ampliar. Son las medidas terapéuticas generalmente o se deben iniciar cuando el valor de potasio es más de 6.5 miliequivalente por litro o en ascenso rápido. Están destinadas a revertir los efectos, sobre todo de la membrana celular, introducir el potasio en la célula y favorecer o aumentar su eliminación. En el caso del tratamiento de la hiperpotasemia, específicamente acá tenemos el gluconato de calcio, que es el indicado a administrar de 0.5 mililitros por kilo para estabilizar las membranas, sobre todo del miocardio, que son las más importantes en este caso, para salvar la vida. Diluido al medio o no, en 5 a 10 minutos, inicio inmediato, la duración puede dar de 30 a una vida media hasta 60 minutos. Observaciones, monitorizar el electrocardiograma, usted va a hacer bradicardia para detener o ralentizar la infusión, porque estamos hablando de que generalmente el riesgo supera el beneficio supera el riesgo en el caso de administrar gluconato de calcio para este caso. En el caso del bicarbonato sódico, que lo que hace es movilizar, hacer un shift del potasio al espacio intracelular, se va a administrar de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. En varias ocasiones voy a administrar, en el caso del bicarbonato, hacer el cálculo del bicarbonato extenso. Y una vez se nos pregunta a alguien, ¿y por qué le pones de 1 miliequivalente por kilo? Eso donde está en varias literaturas, lo que a veces las personas realmente no leen o realmente no les interesa. Si aparece es exclusivo para la hiperpotasemia. No podemos hacer la fórmula de ecuación. O sea, no estamos tratando una acidosis metabólica, estamos tratando una hiperpotasemia.
Entonces moviliza el potasio al espacio intracelular. Se puede dividir al medio con solución salina del 5, disculpen, esto es al 5% en 10 a 20 minutos. Inicia bastante a los 20 minutos, 15 minutos de haber sido administrado y dura hasta 1 a 4 horas. Hay que vigilar la hipoglucemia resultante de la administración de bicarbonato. Entonces, el salbutamol, que varias personas también le temen a su administración endovenosa, pero estamos hablando de hiperpotasemia. O sea, hay ciertos conflictos de los médicos entre qué cosa es riesgo y qué cosa es beneficio. Aquí, en este caso, hay que disminuir el potasio, porque estamos hablando de un potasio de más de 7.5, estamos hablando de un potasio que potencialmente va a matar al paciente. Entonces, vigilar, lógicamente, puede provocar arritmia, excesivamente taquicardizante. Se puede utilizar o nebulizado, en casos más leves, o endovenoso, ya sea a 5 microgramos por kilo, en 15 mililitros de solución glucosada al 5%, y en perfusión continua 0.1 microgramos kilo minuto, que puede durar hasta 2 horas el efecto. En el caso del diurético de ácido, la furosemida, ella elimina el potasio del organismo, en este caso que es la hiponatremia consecuente por la depresión de volumen, en este caso, con marcada diuresis, natriuresis. Entonces, 1 miligramo por kilo de furosemida cada 4 a 6 horas, en este caso, cada 6 o 8 horas, es consecuente para eliminar el potasio. En el caso ya hablamos de lo que generalmente, como la insulina, podía movilizar o moviliza el potasio del espacio intracelular, y en este caso su uso asociado a la glucosa para evitar la hipoglucemia secundaria a la administración de destroza al 50%, desde 0.5 a 1 gramo por kilo, que equivale para la destroza al 50% a 1 a 2 mililitros por kilo. Más insulina de 0.1 a 0.1 unidades por kilo en 30 minutos. Posteriormente, la glucosa disminuye la concentración de glucosa al 20%, de 0.5 a 1 gramo por kilo hora, y más 0.1 a 2 de insulina rápida en este caso. Inicia hasta los 30 minutos con la administración y dura de 2 a 4 horas. Nunca tengan miedo de utilizarlo. Muy bueno. En el caso de las resinas, que bien se pueden usar de entrada en los pacientes que tienen menos de 7 mil equivalentes por litro de potasio, ella va a eliminar el potasio más bien por binding del potasio con la resina, y va a favorecer su excreción del organismo, y generalmente 1 gramo kilodosis, ya sea oral, diluido con glucosa al 10%, o rectal. También se puede administrar si, por ejemplo, hubiera intolerancia de la vía oral. Inicio hasta 1 hora, se puede repetir cada 4 o 6 horas, de hecho se indica cada 4 o 6 horas, es muy común en aquellos pacientes con lisis tumoral utilizarlo, pacientes con insuficiencia renal crónica que ya están en un estado que la hiperpotasemia sin estos medios, si no se utilizara, estuviera constantemente hiperpotasémico, incluso en momentos interdialíticos. En el caso de que todas las medidas anteriores o hay alguna condición especial, como en el caso de la insuficiencia renal crónica, no es el paciente que ya está establecido, paciente que está modelizándose, no vamos a pretender, como hemos visto en varias ocasiones, utilizar furosemida o utilizar otra. La terapéutica adecuada sería, porque el médico es didáctico, el tratamiento es individualizado, cualquier método dialítico, la modelación desde peritoneal, la hemodiafiltración, y por supuesto elimina el potasio de manera inmediata. En el caso de la hipopotasemia, la cual es nuestra enemiga final del día de la tarde de hoy, que nos hemos extendido bastante, por eso le decía que hablar de todos los electrolitos en un día va a ser súper extenso. La hipopotasemia, realmente potasio menos de 3.5, con 3.4 no hay que tratarlo. Tiene manifestaciones clínicas a menos que haya una pérdida, a menos no tomen excesivamente lo que leen en la literatura, lo que le digan ciertas autoridades de manera literal. Estudien, vean el dinamismo en sus pacientes y van a entender las situaciones especiales. Entonces, clínicamente, desde debilidad, desde hipotonía, desde hiperreflexia también, distensión abdominal, ilio paralítico, como una imagen de un dolor ante un ilio paralítico especial, y alteraciones electrográficas además. Entonces, en el músculo esquelético,
Generalmente va a provocar calambres, importante. La parálisis, que es una de las más temidas, puede llevar al paciente a una ventilación mecánica, generalmente con niveles por debajo de 2.5 en determinados pacientes, y suele comenzar en las piernas y es ascendente en este caso. La respiratoria lógicamente va a llevar al paciente a la ventilación mecánica y algunos pacientes pueden desarrollar rhabdomiólisis y el riesgo aumenta de rhabdomiólisis aumenta con el ejercicio. En el caso de un algoritmo diagnóstico para la hipopotasemia, que es bastante grande, podemos determinar el potasio corporal disminuido. Caso de la captación celular de potasio, que son los shifts que generalmente generan hipopotasemia, como la alcalosis, como la insulina. El paciente está alcalótico por tal causa y está hipopotasémico, es por alcalosis. El uso de estimulantes beta-adrenérgicos, un paciente que está con insulina no tiene aportes de potasio, como el caso de la cetosis diabética, que el paciente que tiene un aporte de potasio menos de 40.000 equivalentes por litro. Tiene una parálisis periódica, toxicado por ovario, aumento agudo de células sanguíneas, características que puedan generalmente justificar la captación celular de potasio. Potasio disminuido por aporte insuficiente, por pérdida excesiva. Si es por pérdida excesiva, lo mismo que les decía, menos de 15 miligramos por litro en potasio urinario y más de 15 miligramos por litro de potasio urinario, que van a ser los dos umbrales. Tener en cuenta el gradiente transtubular de potasio del menor o igual de 4. Para las pérdidas renales, las pérdidas renales de un gradiente transtubular de potasio de más de 4. Asesorar si también está acompañado de acidosis metabólica, calosis metabólica y un estado variable. Si hay alcalosis, hay que valorar el cloro urinario, más de 15, menos de 15, determinar si tiene una tensión arterial normal o una tensión arterial elevada. ¿Para qué? Para clasificar determinados síndromes que dan hipopotasemia, con alcalosis metabólica, con cloro urinario bajo, con tensión arterial normal o baja, como es el caso de Baxter, el caso de Keaton, el caso de alcalosis metabólica, cloro urinario más de 15, con hipertensión, o sea, una pérdida renal importante, hipertenso, es probable que el paciente tenga una actividad renina plasmática disminuida y elevada, y lo que se vamos a valorar en ese caso son, después de ver la actividad renina plasmática, la aldosterona, si está elevada, si está normal, si está baja, y por seguir con nuestro esquema clasificatorio, donde puede tener un LIDO, donde puede tener un exceso de ACTH. En el caso de una aldosterona elevada, un aldosteronismo primario, etc. Y seguimos con el diagnóstico que podemos llevar a determinar el 17-hidroxiprogesterona para determinar si el paciente tiene un déficit de 17 alfa-hidroxilasa, si tiene un déficit de 11 beta-hidroxilasa, si hay tumor secretor en este caso, hormonales que puedan llevar al paciente a desarrollar esto. O sea, si a veces, como digo, nos complicamos porque no seguimos el algoritmo diagnóstico, el algoritmo terapéutico. El algoritmo diagnóstico es muy útil. Usted puede, es cierto, así mientras más compleja, mientras más bajo es mientras más abajo vamos en el algoritmo, más se complejiza el diagnóstico, o sea, las pruebas de diagnóstico, pero con, al menos para la terapéutica, con un buen ionograma, un buen conocimiento de las características clínicas y la entidad de su paciente y fisiológica, y si tiene, ¿por qué no?, un ionograma urinario puede llegar a varios diagnósticos. Entonces, el gradiente transtubular de potasio, que en este caso lo vamos a utilizar para la hipopotasemia, comprende el potasio urinario por la osmolaridad sérica sobre el potasio sérico por la osmolaridad urinaria. En este caso están cruzados, claro. O sea, la osmolaridad plasmática, la efectiva en este caso, y la osmolaridad urinaria. Ahí tienen la fórmula para calcularle los valores correspondientes a los percentiles de 3 a 97 de gradiente transtubular de potasio son de 4.9 y 15.5, y en los niños más de 1 año de 4.1 y 10.5. Pero ya vieron acá cómo tienen el umbral de 4 para, en este caso, clasificarse la pérdida renal o renal de potasio. En el caso de la clínica de la hiperpotasemia, ya hablamos de las debilidades, etcétera, de todas estas características. En el caso de su electrocardiograma, generalmente lo que vamos a observar cuando el potasio incluso disminuye hasta 1 miliequivalente por litro de su umbral inferior, ya va a haber depresión importante del segmento ST con aparición de la amiga onda U, que mayor sensibilidad va a tener toda esta situación en pacientes digitalizados. Causas de hipopotasemia se pueden clasificar generalmente con, como les decía,
pseudohipopotasemia, desplazamientos transcelulares, SHIF, como decía anteriormente, la disminución del aporte, anorexia, pérdidas renales, diarrea, laxante, etc. Y las pérdidas renales las vamos a clasificar con acidosis metabólica, que tenemos la ATR vital, la ATR proximal, sin trastorno de ácido base específico, nefritis intersticial, por ejemplo, la hipomagnesemia, y con alcalosis metabólica vamos a tener 3 escenarios interesantes, como vamos a tener cloruro bajo en orina, fibrosis quística, por ejemplo, cloruro alto y TA normal, como les hablé de Gittelman y Bartel, cloruro alto en orina y TA elevada, hiperplasia de adenoma suprarrenal, la ingesta de regalicia, el síndrome de Liddle o el síndrome de Koch. En el caso del tratamiento de la hipocalemia, nos habíamos quedado que generalmente se puede utilizar si es asintomático y EKG normal, reposición oral. Un amigo me decía, un amigo especialista en intensivista, más bien orientado hacia la parte de la nutrición o de la... Me decía, si el intestino o el estómago funcionan, utilízalo. Y así es, casi todos los electrolitos se pueden administrar o se pueden, en caso de que la vía oral esté afectada, se pueden administrar por vía entral con excelente resultado. Entonces, la reposición oral generalmente se hace con cloruro de potasio, que se puede utilizar de 3 a 5 mil equivalentes día. En este caso, soluciones orales que traen 40 mil equivalentes en 15 mililitros de potasio. Se supone generalmente un máximo de 40 mil equivalentes por litro de cloruro de potasio. Y en el caso sintomático del trodo, vamos a hablar ahora, se puede usar en reposición aguda o en perfusión hasta 0.3 mil equivalentes kilo hora. La hipocalemia moderada, la grave, que es la con sintomatología y introducción del EKG, miren las características y los apellidos, generalmente se utiliza cloruro de potasio de 0.5 mil equivalente kilo hora. El cloruro de potasio puede venir generalmente en 20 mil equivalentes en 10 mil litros. Vía periférica, no sean dogmáticos, no me digan de 60 a 120 porque es amplia, sobre todo aquellos pacientes que pueden tener o no beneficiarse de un poco más de volumen, o aquellos pacientes realmente que no pueden admitir más volumen, necesitan que usted concentre una vía periférica hasta 80 mil equivalentes por litro o una vía central si la tiene, sobre todo si tiene un paciente con sobrecarga de volumen. Por favor, colóquele un catéter central y administrele un paciente nefrótico, un paciente con insuficiencia renal, administrele con dosis, concentraciones elevadas de potasio para garantizar que o disminuir los efectos nocivos de la sobrecarga de volumen. Entonces, el tratamiento de la hipocalemia en este caso, como les decía, de 2 a 4 hasta 5 puede llevar el oral, endovenoso de 2 a 4 mil equivalentes kilo día. Esto ya lo vimos en la exposición anterior. Valorar diurético, agarrador de potasio si es por pérdida renal. Si sintomático o EKG normal, un bolo de 0.5 mil equivalentes a pasar en 1 o 2 horas, diluido en medio con solución salina fisiológica por vía central y con monitorización electrocardiográfica. En perfusión continua, como una bien de bicho, de 0.1 a 0.3 mil equivalente kilo hora, máximo 0.5 mil equivalente kilo hora, generalmente diluido con solución salina. Y bueno, hemos llegado realmente al final del stream. Siempre hay mucho más que discutir, siempre hay mucho más que debatir, pero tendríamos que pasar unos días hablando. Recuerden, vamos a hablar la semana que viene, el lunes, es la segunda parte con magnesio, con calcio y con fósforo, y durante la semana la semana que viene vamos a hacer ejercicios particular de administración de sodio sobre todo y de potasio, más electrolitos después del otro stream. Espero sus preguntas y sus consideraciones.